Se parte de la perspectiva caballera de la base cuadrangular de una pirámide de altura 45 milímetros. Se tiene esa base situada en el plano X o Y. A continuación, se pretende establecer el plano que, pasando por el vértice A de dicha base, secciona a esta pirámide según un cuadrado. Se supone que es una perspectiva caballera de la que conocemos su coeficiente de reducción del eje Y 2/3. Si esto mide 2 y esto mide 3, esta sería la dirección de la afinidad que relaciona las medidas del eje Y proyectado con el eje Y real. Bien, recomendamos, para poder seguir de una manera más clara la resolución de este problema, el repaso de una serie de vídeos, en este caso 3, que están desarrollados en la lista de reproducción del sistema diédrico. Uno de ellos se llama Repaso de homología, que aunque es un vídeo que no corresponde al sistema diédrico, pero la homología es una teoría de gran utilidad, como se verá, para la resolución de problemas en diédrica. Otro vídeo que recomendamos previo como repaso para acometer el que estamos desarrollando es el de la proyección y verdadera magnitud de la sección plana de una pirámide resuelta por homología. Ese sería un segundo vídeo, o sea, repito, proyección y verdadera magnitud de la sección plana de pirámide por homología. Y un tercer vídeo que puede ser interesante como paso previo para el estudio del que vamos a resolver ahora en caballera es otro cuyo título es Plano que secciona una pirámide según un cuadrado. Bien, con esos tres elementos de repaso, o bien simplemente repasando la teoría general de homología a nivel más amplio dentro de la, digamos, de la lista de reproducción de geometría plana, digamos, los tres anteriores que he citado están en la lista de reproducción del sistema diédrico. Este, sin embargo, el que estamos desarrollando en este momento, es un vídeo en perspectiva caballera. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es convertir, para traducir el proceso que vamos a seguir de la caballera en que estamos a una diédrica auxiliar. Por eso es por lo que nos viene bien tener el repaso, en fin, tener frescos esos conocimientos a los que he eludido en los vídeos citados. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser convertir, digamos, esta caballera en una diédrica. Para ello, como la figura que está situada, la base de la pirámide, que es este cuadrilátero ABCD, está situado en el plano XY, nosotros lo que vamos a hacer va a ser ese plano XY de la caballera, lo vamos a batir sobre el plano del cuadro, que como se recordará es el plano XZ, y eso va a ser entonces el equivalente a una proyección horizontal de diédrica. Lógicamente, ya sabemos que las figuras situadas en el plano XY, en caballera, no están en verdadera magnitud, mientras que si nosotros esto lo abatimos, el plano XY lo abatimos sobre el plano XZ de la caballera, que es el que está sobre el que proyectamos en dicha representación, lo que tendremos sería una verdadera magnitud de este cuadrilátero y por tanto el equivalente a una diédrica en la cual la línea de tierra podría ser el eje X. Bien, pues lo que vamos a hacer va a ser entonces hacer ese abatimiento. Se recuerda que para establecer una figura abatida contenida en un plano en el XY, el eje existe una afinidad cuyo eje es el propio eje X, y de modo que la dirección de afinidad es la definida por esta pareja de puntos afines. Este punto en el cual esta medida y esta son la reducida y la real de la caballera en la que se está trabajando. Como hemos dicho que estamos en una caballera de coeficiente de reducción para el eje Y 2/3, pues significaría que esto podía medir 2 centímetros, esto mediría 3, y esta línea sería la dirección de la afinidad que relaciona la figura de la perspectiva en el plano XY y la verdadera magnitud del abatimiento. Observamos en este caso, por casualidad, que el lado CD de ese cuadrilátero es paralelo al eje Y. Por tanto, sabemos que si abatimos el plano XY sobre el plano XZ alrededor del eje Y, en caballera, el eje Y abatido estaría en la prolongación del eje Z, es decir, que esta línea perpendicular al eje X, que es esta que estoy marcando aquí, sería el eje Y abatido. Por tanto, si el lado CD en perspectiva es paralelo al eje Y, su abatido será paralelo al eje Y abatido, es decir, paralelo a la prolongación del Z en la caballera. Entonces lo que vamos a hacer va a ser prolongar el lado CD hasta cortar en este punto
al eje X, ese punto sería doble, puesto que el eje X es la línea alrededor de la cual abatimos, y por este punto haremos una paralela al Y abatido, que sería el Z prolongado, y a continuación por el punto C y por el punto D haríamos paralela a esta dirección de afinidad y tendríamos ahí el C abatido y el D abatido en la posición ya, después de haber sido arrastrado, ya digo, el plano, digamos, X o Y en ese abatimiento. Por otro lado, ahora podemos trazar por el B y por el A sendas paralelas al eje Y y aplicar lo que hemos dicho hace un momento. Por ejemplo, por el eje B hacemos paralela al eje Y, llegamos a este punto de corte con el eje X y por aquí paralela a la prolongación del Z, que sería el Y abatido. Y una vez que tenemos esa paralela, no hay más que por el punto B hacer paralela a la dirección de afinidad que hemos marcado aquí y tendremos aquí el punto B abatido. Haríamos otro tanto con el A. También podemos basarnos en la afinidad existente. Entonces, en vez de hacer la paralela al eje Y y al abatido, como en los casos anteriores, podemos unir el punto A con el punto B y prolongarlo hasta su corte con el eje X. En ese punto, ese es un punto doble, y como esta recta pasa por B, su abatida pasa por el B abatido, por tanto uniremos este punto con este mediante una recta, y en la prolongación, en el corte de esa prolongación de esa recta con la paralela a la dirección de afinidad trazada por el punto A, nos determina el punto A abatido. De esta manera hemos sacado el cuadrilátero de la base de la pirámide en el plano abatido como contenido en el plano XY. Este sería ya como si fuera una diédrica en la cual el eje X es la línea de tierra, porque lo que hemos hecho ha sido abatir el plano XY de la caballera sobre el plano del cuadro XZ, que sería un plano vertical. Tomaríamos el plano vertical como plano del cuadro de la diédrica auxiliar, en la cual la línea de tierra sería el eje X, que es la recta alrededor de la cual se abate el horizontal sobre el vertical. De modo que esa figura A abatido, B abatido, C abatido, D abatido sería ya la proyección horizontal de la base de esa pirámide. Bien, pues ahora basándonos, digamos, en lo que hemos estudiado en los vídeos de homología, si nosotros queremos hallar un plano que pase por el punto A y que seccione a esa pirámide según un cuadrado, sabemos que hay una homología, existe una homología entre la base de esa pirámide, que sería este cuadrilátero, y la sección abatida, puesto que se está refiriendo el enunciado a que la sección sea un cuadrado en verdadera magnitud. No hace falta decirlo, porque si quiero que la sección sea un cuadrado, esta ha de ser siempre en verdadera magnitud. Distinto sería que la proyección de la sección fuera un cuadrado, en este caso, o la perspectiva de la sección fuera un cuadrado. Aquí se refiere a que la sección sea un cuadrado. Bien, pues entonces nosotros lo que vamos a hacer va a ser ver que esa homología, ¿cómo la podemos definir? Para ello se recordará que si prolongamos los lados, como los lados opuestos de este cuadrilátero se van a convertir en lados paralelos, que son los correspondientes a dos lados opuestos de un cuadrado, pues entonces sabemos que las prolongaciones de estos dos lados se cortarán en un punto que pertenece a la recta límite. Recuérdese que en homología la recta límite es el conjunto de puntos cuyos transformados homológicos se encuentran en el infinito. Claro, los lados paralelos de un cuadrado se encuentran en el infinito. Haríamos otro tanto con esta pareja de lados, con el AB y con el CD. Prolongaríamos esos lados y se cortarían esas prolongaciones en un punto por el que pasaría también sería otro punto de la recta límite. De modo que uniendo este punto con este tendríamos una línea que sería la recta límite de esa homología. Bien, a continuación vamos a ver una cuestión, vamos a ampliar incluso, a ver si podemos un pelín la figura, a ver si podemos recolocar aquí esto y ampliando un poquitín la figura nos cabe todo para que se vea mejor. ¿Qué pasa? Pues que nosotros ahora vamos a buscar el centro de esa homología, que relacione este cuadrilátero con el cuadrado de la sección en verdadera magnitud. Entonces, vamos a buscar el centro de homología. Entonces, el centro de homología es un punto desde el cual ve a este punto y a este punto bajo 90 grados. Luego ese centro, el lugar geométrico de los puntos desde los cuales se ve un segmento bajo 90 grados, es una circunferencia, cuyo diámetro es el propio segmento. Nosotros vamos a suponer que tomamos de esa circunferencia la mitad y sabemos que el centro de homología será un punto de esta circunferencia. Para garantizar que los transformados de estos dos lados y de estos otros dos formen 90 grados, como sabemos por la teoría básica de homología. A continuación sabemos que si este cuadrilátero ha de transformarse en un cuadrado, sabemos que en un cuadrado la diagonal forma siempre 45 grados con cualquiera de los lados. Por tanto, si unimos este punto con este,
y prolongamos esa línea, sabemos que al unir esos dos puntos y prolongamos hasta cortar a la recta límite, encontraremos un punto aquí, de modo que bien este segmento o bien este otro será visto desde el centro de homología bajo 45 grados. Debe ser visto bajo 45 grados para garantizar que el transformado de este cuadrilátero es un cuadrado. Tomamos uno de los dos, o bien este segmento o bien este otro, y hallamos el arco capaz de 45 grados de ese segmento. Lógicamente, vamos a tomar aquí este tramo, que lo hemos hecho aquí en color azul, y hallamos el arco capaz de 45 grados de este segmento. Para ello hallaremos la mediatriz y haremos una línea, trazando por un extremo o por otro, que forme el complementario de 45 grados, de 45 grados, que es otros 45, porque el complementario es 90 menos 45, pues 45. Hacemos aquí una línea a 45 grados, esta línea forma 45 grados con esta, y el corte nos determina este punto, que es el centro del arco capaz. Haremos centro en este arco, vamos a ver, haremos centro en este punto y trazaremos este arco que habíamos iniciado aquí, y ese sería el conjunto de puntos desde los cuales se ve el segmento este azul bajo 45 grados. Como para que el transformado de este cuadrilátero sea un cuadrado, deben cumplirse las dos condiciones, es decir, ser visto desde que este segmento sea visto bajo 90 grados desde un cierto punto de este arco y ser visto bajo 45 grados desde un punto de este arco, de este otro segmento azul, pues para que se cumplan las dos condiciones simultáneas se producirá en el punto de corte de ambos arcos. Y ese punto O sería el centro de la homología que transforma este cuadrilátero en un cuadrado. Y en la cual este es el centro, esta es la recta límite. El enunciado nos dice, el eje, se recuerda en una homología a la hora de hallar secciones planas de pirámide, que el eje es la intersección del plano de la base y el plano sección. Nos dice el enunciado que el plano sección pasa por el vértice A, es decir, que si este es el A, en este caso, como estoy en la figura endiédrica, la figura está abatida, será el A abatido. Luego, por este punto, habrá que trazar una paralela a la recta límite. Recuérdese siempre que el eje y la recta límite en una homología son paralelas. Entonces, haríamos por el punto A, vamos a quitar algunas líneas que nos molestan para tener un poquitín más claridad en el proceso. Esta sería lo que hemos dicho, recta límite de la homología, y este sería el eje. Bien. Hemos puesto eje igual a P entre paréntesis, que sería la traza horizontal del plano sección entre paréntesis. Bien, esto es, la figura endiédrica, es decir, en el abatimiento del plano X o Y. A continuación vamos a recordar otra cosa más. Cuando hacemos una homología que transforma un cuadrilátero en un cuadrado, cuyos elementos ya hemos demostrado que son la recta límite esta línea, el centro esta y el eje esta, cuando ocurre eso, esa homología, los elementos de esa homología son, como decimos, recuérdese de la diédrica, el eje es la traza horizontal del plano sección. La recta límite es la traza horizontal de un plano paralelo a la sección trazado por el vértice de la pirámide. O sea que esta recta límite es la traza de un plano paralelo a la sección, al P, pero de modo que ese plano pasa por el vértice de la pirámide. Y el centro de homología es el vértice de la pirámide abatido como contenido en este plano, en el paralelo, que pasa por dicho vértice. O sea que el centro de homología es el abatimiento del vértice de la pirámide arrastrado en el abatimiento del plano paralelo a la sección que pasa por dicho vértice de la pirámide. Por tanto, este punto es el vértice de la pirámide abatido. Obsérvese que conocemos la altura de la pirámide por el enunciado, pero no conocemos su proyección sobre el X y Y, su proyección horizontal. Entonces vamos a ver una cosa. Si este es un punto abatido y este es el eje de abatimiento de ese plano paralelo, estaréis de acuerdo que en la proyección horizontal del vértice de la pirámide se encontrará en la perpendicular trazada por este O entre paréntesis a la recta límite. Por eso haríamos esa perpendicular. Vamos a hacer esa perpendicular. Vamos a ver que antes de hacerla podemos ver una cosa, que podemos nosotros, si esto ya es la traza P del plano sección, que esta la tenemos en la figura del abatimiento, es decir, en la diédrica, pero en la perspectiva habrá que desabatir esta recta para tener la traza horizontal del plano sección. ¿Cómo desabatimos? Pues como este punto es doble, porque el eje de afinidad era el eje X, y como esta recta pasa por A, su desabatida pasa por A. Por tanto, uniendo este punto con A, tendremos esta recta, que es la traza horizontal, la traza P, del plano sección. O sea que ya tenemos de ese plano
que vamos buscando, buscamos dos cosas, la perspectiva de la pirámide y el plano que la secciona según un cuadrado. O sea, como nos dice que el plano de sección pasa por el punto A, este sea la traza horizontal de ese plano de sección en diédrica, y ahora la pasamos a perspectiva. Pues este punto es doble, y uniendo con A, puesto que esta pasa por A, nos determina la traza P del plano sección. Bien, y ahora volvemos a lo que estábamos diciendo antes, que es en la homología en la cual se obtiene la verdadera magnitud de una sección de una pirámide, de una sección plana de una pirámide, entre la base y esa sección, el centro de homología es este punto que hemos obtenido, que corresponde al vértice de la pirámide abatido como contenido en un plano paralelo a la sección trazado por dicho vértice. Entonces, esta recta límite es esa traza horizontal. Como este es un punto abatido de ese plano que vamos buscando, del plano paralelo, pues si por O hacemos una perpendicular a la recta límite, en esa perpendicular sabemos que se va a encontrar la proyección horizontal del vértice de la pirámide. Claro, no sabemos, en un punto de esta línea, sabemos que será la proyección horizontal del vértice de la pirámide. Pero el dato que nos sirve para resolver esto es el de que nos dice el enunciado de que la altura de la pirámide mide 45 milímetros. Sabemos que supongamos que el punto estuviera aquí, ¿qué haríamos para abatir ese punto como contenido en un plano cuya traza es esta recta límite? Pues trazaríamos por el punto una paralela y una perpendicular a la recta límite. En la paralela llevaríamos la cota, que son los 45, pero no sabemos dónde está el punto. Y con centro en este punto y con radio hasta al extremo de esa paralela haríamos un arco que cortaría en este punto que se lo ha abatido. Entonces, lo que sí podemos hacer es lo contrario, hacer centro aquí y con este radio desde aquí hasta O abatido, trazar un arco, y entonces en ese arco habrá un punto de ese arco que distará de un punto de esta línea una medida de la cota del vértice de la pirámide, es decir, 45 milímetros. Por tanto, lo que podemos hacer es hacer una paralela a esta línea separada 45 milímetros, por ejemplo esta, y esa línea paralela nos corta en este punto al arco, y ahora ya desde este punto podemos hacer una perpendicular a la línea esta, y ahí tendremos la proyección horizontal del vértice de la pirámide. Este sea el vértice de la pirámide abatido, hay un abatimiento intermedio, y esta sea entonces la proyección horizontal, haciendo una perpendicular desde este punto, del vértice de la pirámide. Obsérvese que estos son los 45 milímetros a los que me refería, que es el dato que nos da el enunciado sobre la altura de la pirámide. O sea que repito la idea, si nosotros, obsérvese ahora ya el proceso aquí, nosotros conocemos el O abatido. Sabemos que en una homología en la que se establece una relación entre la proyección de la base y la verdadera magnitud de la sección, la recta límite es la traza de un plano paralelo a la sección trazado por el vértice de la pirámide. Ahora supongamos que ya lo tenemos. ¿Qué haríamos para hallar el centro de homología en esa homología? Pues por el vértice de la pirámide haríamos una paralela y una perpendicular al eje, a la traza, que es la recta límite. En la paralela llevaríamos la cota, los 45. Y ahora con centro en este punto y con este radio haríamos este arco hasta cortar a la perpendicular en este punto O, que es el centro de homología, que es el vértice de la pirámide abatido como contenido en el plano paralelo. Por eso es por lo que, al hacer el proceso en sentido contrario, lo que hemos hecho ha sido, porque claro, no conocíamos la proyección del vértice, conocemos el vértice abatido como contenido en ese plano paralelo. Pues lo que hacemos es una perpendicular desde O a la recta límite, hacemos una paralela a esa línea, separada de ella la cota, los 45 milímetros que nos dice el enunciado, y hacemos un arco de centro en este punto y este radio. Y donde este arco corte a la paralela separada a 45, nos da este V entre paréntesis. Una perpendicular aquí nos determina el V, y esa sería la proyección horizontal del vértice de la pirámide. Claro, ¿qué ocurre? Esto estamos en esa diédrica auxiliar. Entonces esto es como si fuera la planta o la proyección horizontal si el problema lo hubiéramos resuelto en diédrica con una línea de tierra coincidente con el eje X. ¿Qué tendremos que hacer ahora? Pues por un lado hemos desabatido ya la traza P, que esa ya la tenemos, la hemos sacado gracias a la obtención de la recta límite. Claro, esta traza P la hemos hecho por A, una paralela a la recta límite, y esta traza P la hemos desabatido. Este punto unido con el A la tenemos aquí. La recta límite habrá que desabatirla también, porque vamos a tener que hallar el plano. Y ahora vamos a desabatir el punto V para tener la proyección horizontal del vértice de la pirámide en la caballera, porque aquí lo tenemos en la diédrica auxiliar.
Y ahora vamos a desabatir el V. Para desabatir el V, para pasarlo a la caballera, pues haremos una línea vertical paralela al eje Z. Por este punto que lleguemos aquí, vamos a hacer esa vertical, llegamos a un corte con el eje X, por este punto haremos una paralela al eje Y, y en el corte de esa paralela con la paralela a la dirección de afinidad, que es esta que tenemos aquí, nos determina la proyección horizontal del vértice V de la pirámide. Y aquí tenemos este punto ya pasado a caballera. ¿Qué hay que hacer ya simplemente para lo que es la pirámide? No habría más que levantar desde el punto V 45 milímetros y tendríamos ya pues lo que sería el vértice en perspectiva. Y ya tenemos ya, uniendo este punto con los 4 que teníamos aquí de la base, tenemos la pirámide, que es una de las preguntas que nos hacía o de las cosas que nos pedía el enunciado. La pirámide en cuestión con los datos esos de partida. ¿Qué nos falta por resolver? Obtener el plano que la va a seccionar según un cuadrado. Sabemos que, por la teoría que hemos estudiado de homología, que con estos elementos de homología, etcétera, nos sacamos el transformado de esta base es un cuadrado. Luego lo verificaremos. Ahora vamos a desabatir la traza Q del plano la traza de la recta límite, que es la de ese plano paralelo. Como es paralelo al P, pues no hay más que desde este punto doble hacer esta línea paralela a la traza P del plano, y aquí tendríamos lo que sería la traza Q del plano paralelo, que sería este. Nos falta determinar el plano sección. Por tanto, vamos a ver que el plano sección, que es un plano cuya traza es P, es un plano paralelo al definido por Q y por el vértice de la pirámide, porque recuérdese que la recta límite y por tanto la traza Q era la traza de un plano paralelo a la sección, dibujado ese plano por el vértice de la pirámide. Luego entonces el plano Q es un plano cuya traza es Q y que pasa por el vértice de la pirámide. Entonces el problema ahora se reduce a hallar el plano que contiene al vértice V y cuya traza horizontal es Q. Podemos simplemente trazar una horizontal de plano paralela a Q por V minúscula y por V mayúscula haríamos sendas paralelas, esta paralela y por V esta otra. Esta línea es una horizontal del plano que vamos buscando, hallamos su traza con el XZ, que sería este punto, y este punto unido con este determinaría la traza, digamos, Q' de ese plano. Esta es la teso XZ, unimos, digamos, este punto con este y prolongamos hasta llegar a su corte con el eje Z, que nos queda aquí en la parte superior. Y ahora simplemente tenemos este punto, y ahora este punto unido con este nos determina lo que sería la traza Q segunda del plano sección. A continuación, como lo que queríamos nosotros era, este es el plano paralelo al sección que pasa por el vértice de la pirámide. Como lo que queremos es el plano que la secciona según a esa pirámide, que aún ni está dibujada como se ve, queremos el plano que la secciona según un cuadrado, pues como son paralelos, no hay más que por este punto de corte de la traza P con el eje X, hacer una paralela a la Q' y por este punto de corte de la traza P con el eje Y, una paralela a Q segunda. Y ahí tendríamos ya las trazas P' y P segunda del plano que secciona la pirámide según un cuadrado. Un cuadrado en verdadera magnitud. Y ya no nos queda más que terminar el problema completando lo que nos pedía, que era la perspectiva de la pirámide, de la cual solo conocíamos la base, la perspectiva de la base y la altura de 45 milímetros de la misma. Aquí tenéis todas las líneas del problema completo resuelto. Y ahora lo que vamos a hacer es una cosa, vamos a hacer una figura en la cual vamos a eliminar de aquí lo que no nos interesa y vamos a verificar que la transformada homológica de este cuadrilátero que habíamos tenido aquí en el abatimiento, en la diédrica auxiliar, es un cuadrado y vamos a resolverlo simplemente aplicando la teoría de homología. Vamos a hacer una figura aparte, simplemente pues para que tengáis la garantía de que en el abatimiento de la sección que ese plano produce es un cuadrado. ¿Qué se podría hacer también? Hallar la sección que el plano P' P segunda produce en la pirámide y aplicando la teoría de abatimientos de Caballera, abatir ese plano sobre el plano XZ, que es el plano del cuadro en Caballera, tomando como charnela o eje de abatimiento la P' y la figura que obtendríamos, una vez hecha la sección, la sección que produce el plano P' P segunda, una vez hecha esa sección, abatirla como contenía, perteneciente al plano P, y
tendríamos un cuadrado en la figura batida. Nosotros lo vamos a hacer en la diédrica auxiliar, que nos resulta más sencillo, puesto que ya tenemos aquí hecho todo este proceso. Vamos a eliminar algunas líneas y vamos a poner la figura para que se vea el proceso de la homología. Entonces lo que vamos a hacer va a ser unir este punto y este con el centro de homología, y ahora vamos a ver que para hallar la homóloga de cualquier lado es donde corta la recta límite se une con el centro y donde corta el eje se traza una paralela. Lo mismo que ocurre con estos dos, con este otro. Este lado, donde corta la recta límite, que es este punto, se une con el centro, y donde corta el eje, que es el propio A, se traza una paralela. Obsérvese que al hacer por el punto A hacemos una paralela a esta. A continuación, este otro lado, donde corta la recta límite y une con el centro y donde corta el eje, paralela. Tengo ahí la otra paralela a esta dirección. Y lo mismo ocurre con las que vienen a parar a este otro punto. Es decir, que este lado que viene aquí, donde corta la recta límite y uno con el centro, y donde corta el eje, que es el propio A, paralela. Y por la otra, el otro lado que tenemos, que sería este otro, prolongado, nos corta la recta límite, uno con el centro y donde corta el eje, paralela. Y ahora estas cuatro paralelas, si las prolongo, veo que se me forma aquí un cuadrado. Obsérvese que esto está a 90 grados, y esto que está marcado más negro, más oscuro, sería, digamos, el cuadrado que representa la verdadera magnitud de la sección, que ese plano que teníamos aquí, cuya traza aquí la he borrado para evitar líneas, pues es la sección en verdadera magnitud de esa pirámide. Y es una sección cuadrada, lo cual demuestra esto simplemente a nivel de justificación y quedarnos tranquilos de que la figura abatida de esa sección es un cuadrado, que es lo que nos pedía el enunciado. Insisto que también podíamos coger simplemente y haber hecho, aquí tenéis un poco todo ya, para que se vea, este es el plano, podíamos seccionar la pirámide por el plano P y abatir esa sección siguiendo la teoría básica de Cavallera, y abatir esa sección tomando como eje de abatimiento la traza P' y estableciendo una afinidad entre digamos, la sección y la abatida, y nos saldrá este mismo cuadrado, evidentemente. Como ejercicio, digamos, de verificación, si se quiere uno poner estos datos, puede hacerlo y luego comprobar que lo que sale ahí es perfectamente el cuadrado que hemos obtenido aquí, aplicando lo que son las secciones planas de pirámides en diédrica, que sabemos que existe una homología entre la proyección horizontal de una sección y la base, y existe otra homología entre la verdadera magnitud de la sección y la proyección horizontal de la base. Los elementos de la homología, en el primer caso es la proyección horizontal del vértice de la pirámide, y en el segundo es el vértice abatido como contenido en ese plano paralelo a la sección que pasa por ese vértice de la pirámide. Por eso hemos dicho al principio el repaso de esos fundamentos, tanto de homología básica para transformar un cuadrilátero en cuadrado, como de secciones planas de pirámides en diédrica. Esos vídeos, como he dicho, están en la lista de reproducción del sistema diédrico, y como se puede ver, pues va a estar en perspectiva caballera, como está, vamos, de hecho en perspectiva caballera.